Bueno, seguimos con la segunda presentación. Actualmente vamos a hablar de políticas en materias de enfermedades raras, retos y desafíos. Nos va a acompañar la jefa del departamento de ciclo vital en la División de Prevención y Control de Enfermedades, que es Tamara Doherty. Ella es nutricionista, tiene un magíster en salud pública de la Universidad de Chile y bueno, vamos a hablar de las políticas y después de eso de manera más general y después de eso vamos a ir un poco a lo más específico. Así que Tamara, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. No, casi, sin 4 minutos. Muchas gracias a todos por estar. A lo mejor se ve un poco vacío el salón porque son 250 butacas, pero tenemos 120 participantes presenciales y 180 creo que llegamos online con todos los problemas de audio que tuvimos, pero creemos que es una tremenda convocatoria para la primera jornada, como decía Gonzalo. Para nosotros ha sido un logro poder organizar esto. Lo organizamos nosotras más la chiquilla, Pamela y Macarena, que son parte del equipo, y para nosotros es un gusto que estén aquí con nosotros. Y tomando las palabras de Gonzalo, de que efectivamente nosotros existimos como oficina hace un año, eh, y las agrupaciones de pacientes, los representantes de estas agrupaciones para nosotros han sido claves porque hemos tomado mucho de los insumos que ustedes han puesto a disposición de nosotros para poder avanzar y, como decía Gonzalo, no necesariamente involucrando grandes cantidades de recursos, sino que con acciones pequeñas, cambios administrativos, cambios de organización dentro del ministerio que nos han permitido avanzar y tener líneas de trabajo conjuntas. Esperamos que podamos seguir avanzando así. Ayer la ministra dijo que ella esperaba que esta jornada se repitiera todos los años, a pesar de que el 29 ocurriera cada 4 años, pero esperaba que esto diera pie a muchas otras actividades. Tenemos pensado webinar, educaciones para la comunidad, también para los equipos clínicos y de acompañamiento que tenemos en el país. Así que queremos ir avanzando, queremos que ustedes también se sientan parte de estos proyectos y de estas actividades y estamos totalmente disponibles a lo que necesiten. Eso, entonces, igual recordarles que si requieren una reunión o conversar conmigo o con las chiquillas de la oficina, la forma oficial que tenemos que hacer para una primera reunión es a través de audiencias de lobby, ¿ya? Yo aparezco en el sistema, y después de esa audiencia nosotros podemos programar diferentes actividades, ya tomando lo que decía Gonzalo, que de repente estas grandes agrupaciones pueden dejar agrupaciones o ni siquiera existe la agrupación porque es una o dos personas y no se pueden asociar, ¿cierto? Entonces esas personas también pueden acceder a tener reuniones y a tener conversaciones con nosotros para poder atender o por lo menos escuchar qué es lo que se requiere y poder ver si lo podemos encajar en alguna de nuestras líneas de acción. Entonces, atendiendo el tema que me convoca, ¿cierto? De las políticas públicas en materia de las enfermedades poco frecuentes, cuáles son nuestros retos y desafíos. Eh, la ministra lo mencionó en sus palabras, ¿cierto? Esto lleva tiempo, generalmente era un tema que estaba alojado en los gabinetes, entonces también estaba sujeto a los niveles de prioridad que le daban los diferentes ministros y ministras, ¿cierto? Y también fue acompañado con lo que decía Gonzalo de que la misma sociedad civil se fue organizando y fue empujando temas, y fue empujando y fue presionando al sector salud a dar respuesta a los temas. Entonces fuimos como avanzando de manera acompañada en cómo hemos ido desarrollando las políticas públicas. Entonces, desde el 92, Chile cuenta con la pesquisa neonatal, como decía Gonzalo, de dos enfermedades, que es PKU, fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito, y de las metabólicas en aquellos niños y niñas que se sospeche, ya por algún signo o síntoma, entonces puede ser un diagnóstico tardío. El 2005, con la reforma de salud, ¿cierto? Eh, y como lo mencioné la ministra, se propone que entren algunas enfermedades poco frecuentes, específicamente las metabólicas, en el GES, pero no se logra. Y una de las cosas que empieza a suceder es que se crea la Comisión Asesora sobre Enfermedades Poco Frecuentes Catastróficas y que son integradas por representantes del Ministerio de Salud, FONASA, ISP y SINAVAS, y que está alojada en el gabinete ministerial, en el gabinete de ministro o ministra.
¿ya? Por lo tanto, como les mencionaba, en ese momento ahí en ese momento parten las conversaciones dentro del ministerio como tratando de instalarlo un poco más institucionalmente. El 2007 inicia en FONASA el programa de medicamentos de alto costo con coberturas parciales, ya que ahí es lo que hoy se conoce como Ricarte Soto, fue el programa que después empezó a migrar y fue hacia Ricarte Soto, que hoy todavía existe con como con un rezago de algunos medicamentos, ¿cierto? Y se empieza a hablar ya producto de este programa, de un proyecto de cobertura de los medicamentos de alto costo. ¿Ya? El 2012 se modifica la comisión asesora experta, eran 9 expertos, ahora se les suma uno más. El 2014, bueno, y en este periodo también empieza a toda la sociedad civil, ¿cierto? Las agrupaciones de pacientes, los pacientes a hacer la marcha de los enfermos, ¿se acuerdan? Histórica, con la que empiezan a promover y a poner en agenda legislativa el proyecto de la ley Ricarte Soto, llamada así póstumamente, ¿cierto? Eh, y se promulga el 2015, ¿cierto? Y entra en vigencia el 2016. Eh, esta ley es interesante porque en la historia de las políticas públicas, ¿cierto? En el ciclo de las políticas públicas hay diferentes formas de desarrollar una ley o una política. Y una de las puertas de entrada es la sociedad civil. Y hasta antes de la ley Ricarte Soto, en Chile no habíamos visto una respuesta de ese nivel frente a que la sociedad civil pusiera el tema legislativo. O sea, habían habido avances, sí, generalmente eran parte de la discusión, pero la ley Ricarte Soto nace desde la sociedad civil, nace por ese requerimiento y mueve la valla un poquito más allá. Y luego de eso, también se ha seguido viendo replicado en el Congreso, ¿cierto? Y en el Ejecutivo. Luego nos saltamos entre el 2016 y el 2022, funciona la ley Ricarte Soto, ¿cierto? Pero la ley Ricarte Soto muta desde una ley que estaba originalmente pensada a lo mejor como enfermedad poco frecuente, acceso a tratamiento y qué sé yo, muta solo a medicamentos, diagnósticos y tratamientos, o sea, tratamientos, diagnósticos, dispositivos, todo, el nombre largo, ¿cierto? Crea el sistema de alto costo. Entonces tiene bueno, ahí Tania va a poder reflexionar más en profundidad de ese tema, pero tiene la dificultad de que no solo las enfermedades poco frecuentes entran. Y hoy tiene 45.000 pacientes activos y la gran mayoría son de enfermedades crónicas no poco frecuentes, ¿ya? Como artritis reumatoide, por ejemplo, como cáncer de mama. Entonces, ahí también, a pesar de que el 70% de las patologías que están en Ricarte Soto son enfermedades poco frecuentes, como son poco frecuentes, también la cantidad de beneficiarios en comparación es diferente. ¿Ya? Y el 2023, antes, el 2022, se crea esta mesa de abordaje, siento, con las agrupaciones de pacientes, representantes de ministerio, y el 2023 creamos la oficina y aquí estamos hoy día con la primera jornada. Voy a pasar rapidito igual porque Tania también va a hablar de esto en su próxima presentación. Hoy en enfermedades poco frecuentes en el GES tenemos cubiertas, por ejemplo, hemofilia, fibrosis quística, cáncer, lupus, fisura labiopalatina, AIJ y la esclerosis múltiple. Si bien nosotros podemos adoptar una definición, ¿cierto? Que es de acuerdo a la prevalencia, una en 2000. Por ejemplo, hemos visto en Argentina, ellos publican un listado y se toman algunas decisiones que no tienen que ver con la prevalencia de la enfermedad, sino que tienen que ver con decisiones de la política pública y del sistema de salud. Y, por ejemplo, Argentina no considera ni los cánceres ni las enfermedades transmisibles que podrían ser poco frecuentes dentro de su lista. Y esas son discusiones, lo hemos conversado también con Gonzalo, de que él me dice, lupus no es una enfermedad poco frecuente. Y le digo, ya, pero hoy no tenemos, hoy día ni nuestra definición ni nuestro listado, y nos estamos guiando de acuerdo a la definición de Orphanet, y aparece. Pero efectivamente, cuando uno mira la cantidad de beneficiarios de GES, por ejemplo, que son de lupus, no entraría como una enfermedad poco frecuente en Chile. Entonces, esas discusiones para nosotros súper enriquecedor que estén las agrupaciones, que estén las asesores, ¿cierto? Las genetistas, los médicos, los acompañantes,
personas del mundo de las humanidades que a nosotros de repente se nos olvidan o queremos ver los números, la pura prevalencia, pero también es muy importante este apoyo y que podamos seguir avanzando en esto, ¿cierto? Bueno, como les mencionaba Ricardo Soto, el 70%, o sea, de las 27 patologías, 19 son enfermedades poco frecuentes. También ahí hay que empezar a tomar decisiones si los que están como cáncer o los subtipos, uno los considera, porque Argentina los subtipos de una enfermedad tampoco los considera dentro de su listado de enfermedades poco frecuentes. Bueno, el PENAC, el Programa de Alimentación Complementaria, ¿cierto? Incorpora los errores innatos del metabolismo hasta menores de 18 años, ¿cierto? Y hoy partió con pura fenilcetonuria, producto de que teníamos la pesquisa neonatal. eh, y no sé si se acuerdan que el año pasado, para ya no se llama prueba de la PSU, se llama la PAES. La PAES fue un chico que cumplió 18 y que dio la PAES, que fue puntaje nacional, era un chico beneficiario de los programas alimentarios por fenilcetonuria. Entonces, eso muestra cómo las políticas públicas, cuando son a tiempo, cuando uno les entrega el diagnóstico a tiempo, el tratamiento a tiempo y el seguimiento y acompañamiento, se puede potenciar el desarrollo de las personas, ¿cierto? Y como les mencionaba, continúa el mecanismo de financiamiento MAC, que es solo público, este es un programa FONASA, solo para el público, ¿cierto? Donde se compran medicamentos, factores de coagulación, ¿cierto? Para la hemofilia GES y algunos que no están incluidos en el GES, fibrosis quística, artritis idiopática juvenil, la esclerosis múltiple, Guillain-Barré, déficit hormonal del crecimiento, la enfermedad de Morquio, que es un tipo de muco, ¿cierto? Y algunos trastornos del movimiento. Y como les mencionaba, hoy se han examinado más de 4,5 millones de niños y niñas recién nacidos, ¿cierto?, en el país y hemos prevenido la discapacidad intelectual en más de 2.500 personas, solo pesquisando fenilcetonuria e hipotiroidismo a tiempo. Nosotros bueno, la pesquisa neonatal ampliada, como mencionaba Gonzalo, se ha presentado ya en 4 oportunidades a Hacienda. El año pasado lo presentamos una vez más. En la discusión presupuestaria lo bajaron, esto era prioridad para la ministra, incluso cuando la ministra le pidieron ajustar porque no era mucho de presupuesto, ya lo siguió poniendo como prioridad, pero claro, nosotros llegamos hasta un momento de la discusión y cuando ya empiezan a entrar otros actores, nosotros perdemos ahí un poco de terreno, pero nosotros tenemos pensado este año volver a presentarlo, estamos viendo diferentes vías de financiamiento porque entendemos que es necesario aumentar al menos a las 26 patologías de las cuales hoy contamos con tratamiento garantizado, como tirosinemia, otros errores innatos del metabolismo, fibrosis quística y hiperplasia renal congénita. Eh, la Comisión Técnica Asesora, como les mencionaba, ha ido avanzando desde el 2012. Tenemos también la mesa de trabajo de abordaje de las enfermedades poco frecuentes, que es la que nos estamos juntando mensualmente. Y actualmente le presentamos ya a la ministra, o sea, a la subsecretaria, la propuesta de juntar estas dos mesas y que ya no estén alojadas en gabinete, sino que estén alojadas en la oficina, porque eso le da un poco más de institucionalidad y vamos a poder permitir que se mantenga este funcionamiento. Queremos generar un símil, un poco como a la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, un poco de ese funcionamiento donde tengamos una reunión mensual, donde ustedes nos pongan también temas o líneas de acción y donde nosotros también podamos ir respondiendo las dudas y sea un canal permanente, pero también de trabajo. O sea, nosotros queremos aprovechar los conocimientos de Gonzalo, de Alejandro, de Jessica, de Miriam, o sea, todos estos, aprovechar estos conocimientos porque o sea, yo soy nutricionista, las chiquillas son médicas, pero no somos expertas en enfermedades poco frecuentes. Nos hemos tenido que involucrar y conocer y estudiar y hacer las redes. Entonces, para nosotros es súper importante, nosotros podemos decir, hagamos esto, pero también es la mirada y sobre todo en la priorización de las acciones, lo que ustedes realmente creen que le puede beneficiar a los pacientes y a la familia, considerando también lo que mencionaban de los acompañamientos en los cuidadores y cuidadoras. Ahí sí. Eh, ¿Qué es la oficina? Ya, la Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes, Raras y Huérfanas. Tuvimos una discusión cuando creamos la oficina porque no podemos tener el nombre de una oficina de más de
tantos caracteres, o sea, le podríamos poner todos los apellidos que quisiéramos, pero esta oficina engloba las condiciones crónicas complejas y las enfermedades poco frecuentes, raras y huérfanas, ¿ya? Eso está dentro de la resolución también que la creó. ¿Qué son las condiciones crónicas complejas? Aquellas condiciones de salud que producen mayores necesidades de cuidados médicos, psicológicos, sociales y educacionales. Incluyen personas con condiciones de salud crónica que tengan más de 12 meses de duración, todo un y que afecten gravemente al menos de dos sistemas biológicos y que generen limitaciones funcionales y que requieran apoyos tecnológicos y que tienen necesidades especiales en la atención. ¿Ya? ¿Por qué son I? Porque dentro del ministerio hay otros departamentos que se hacen cargo de una patología crónica que todavía no es compleja. Por ejemplo, diabetes es una patología crónica, pero a medida que va avanzando y se le van sumando complejidades, puede llegar a ser una patología crónica compleja, ¿ya? Eh, Involucra también a todos los niños, niñas y adolescentes con alguna necesidad especial en atención, ¿cierto? Este es un modelo de atención que se ha ido instalando en el ministerio hace más o menos ya 5 años, pero también es importante saber que los niños, niñas y adolescentes NANEAS no o sea, tienen un mayor riesgo de tener una condición crónica compleja, pero no todos van a tenerlo y no todas las condiciones crónicas complejas van a ser NANEAS, ¿ya? Y bueno, en las enfermedades poco frecuentes, la definición que estamos utilizando ahora es una cada 2.000 asociado a la prevalencia, ¿cierto? Sabemos que hay más de 6.000, creo que el último listado de Orphanet considera 8.000, creo que ha ido sumando como bastantes más. El origen genético es en el 80% de ellas, y algo importante y que hemos recalcado y que Alejandro también lo hemos conversado, solo un 5% de la población, o sea, en Chile estimamos que podría ser un 5%, o sea, entre 1.000.000, o sea, 1.200.000 y 1.500.000 personas, pero también es importante recalcar que de todas estas patologías, solo un 5% tiene un tratamiento hoy. El resto basta con otros pilares, o sea, basta con poder diagnosticar a tiempo, acompañar, rehabilitar, educar, mejorar el acceso. Por ejemplo, hablábamos también, no sé, a las escuelas con educación especial, porque si nos enfocamos solo en el tratamiento, que además son de altísimo costo hoy, no vamos a estar beneficiando a la mayoría de las personas que tienen una enfermedad poco frecuente. ¿Ya? Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero ¿dónde estamos ubicados? Está la subsecretaría. La subsecretaría tiene 4 divisiones. Nosotros estamos en la DIPRESE y estamos aquí en el departamento de ciclo vital, que prontamente nos vamos a llamar curso de vida, para cambiar el enfoque también, ya no por etapas diferenciadas, sino que también tratando de entender el cómo las trayectorias, la familia y el entorno afectan la proyección y en el desarrollo de enfermedades y también en cómo generamos salud, cómo llegamos oportunamente a generar salud. Ahí se ve más grandecito, ¿cierto? Eh, Sáquenle el zoom. Ahí está. Bueno, como les mencionaba, la oficina ya está creada, empezamos a funcionar desde marzo, pero obviamente los temas administrativos de repente se demoran un poquito más en el ministerio y está creada bajo una resolución desde julio y hoy la constituye Pamela Yantén y Macarena Moya. Pamela Yantén es médica de familia, ¿cierto? Ya se presentó, infanto-adolescente, y Macarena Moya es médica pediatra también, así que ellas eran antes parte del equipo del departamento, de la oficina de infancia y de adolescencia, y ahí tuvimos que hacer una redistribución de tareas y constituyen hoy la oficina. ¿Cuáles son a corto y a mediano plazo? Bueno, en enero tuvimos una última reunión con las agrupaciones de pacientes y elaboramos un plan de trabajo, fue participativo, tomamos como hoja de ruta la propuesta de plan nacional que tenían ustedes elaborado desde el 2017-2018, 2020, perdón. Tomamos ese documento de hoja de ruta, seleccionamos lo que sí era del quehacer de salud, lo priorizamos también de acuerdo a lo que a nosotros nuestras autoridades nos priorizan y también incorporamos otras y cambiamos otras de acuerdo a las sugerencias de las agrupaciones
y estamos en el proceso de revisar, pero esta debería ser la hoja de ruta para nosotros y para los que vengan llegando y los que se vayan incorporando o si nosotros nos cambiamos en un futuro. Ayer se lo mencionamos a la ministra, se lo vamos a presentar a la ministra y a la subsecretaria para que esto se establezca como les mencionaba la hoja de ruta. Queremos trabajar con ustedes también el listado de las enfermedades poco frecuentes, tomando en cuenta lo que yo les mencionaba, cuáles son nuestros criterios para seleccionar las enfermedades más allá de la prevalencia. Ojalá podamos avanzar en el registro nacional, o sea, tenemos ya identificado el conjunto mínimo de datos, tenemos diseñado la maqueta, nos falta el presupuesto. Yo creo que en estos temas, el desarrollo informático, necesitamos el presupuesto. Ahí estuvimos navegando algunas alternativas ayer con la ministra, con la subsecretaria y con Alejandro. Eh, Como les mencionaba, actualizar la comisión técnica. En atrofia, en AME específicamente, queremos sacar un documento que es para acompañar a las familias, que tiene que ver con los pilares de tratamiento no farmacológico. En fibrosis quística ya elaboramos el protocolo que está para firma de emicizumab, que es parte del programa de MAC que les mencionaba de FONASA, inmunodeficiencias primarias y otros documentos técnicos para poder dar cobertura, porque a pesar de que tenemos GES y Ricarte Soto y tenemos los protocolos, por ejemplo, para el tratamiento que está incluido en la Ricarte Soto, no tenemos una guía para los equipos cómo sospechar tempranamente, cómo hacer el seguimiento, cómo hacer el acompañamiento. Entonces queremos enfocarnos también en eso. Y como mencionaba Gonzalo, existe el proyecto de ley, lo estamos mirando, ¿cierto? Estábamos esperando, ayer la ministra lo mencionó, estamos esperando que vuelvan del receso legislativo los senadores para poder ver y llegar a acuerdos, principalmente qué es lo que a nosotros nos gustaría enfocarnos, definición de enfermedades poco frecuentes, el listado, el registro, la comisión, para generar una institucionalidad más allá, que tenga mucho más fuerza que una resolución, ya en términos de niveles normativos, el que queda instalado en una ley no queda otra para el ministerio o para cualquier institución que cumplirlo, ¿cierto? Cuando nosotros sacamos una resolución, se puede eliminar esa resolución si es que hubieran cambios en las personas. ¿Ya? Entonces, por eso lo conversamos ayer, lo hemos estado conversando con la ministra, con la subsecretaria, queremos ver cómo avanzamos, lo hemos conversado con las agrupaciones de pacientes también, y queremos ir viendo cómo podemos ir concretando e ir avanzando con este proyecto de ley. Y eso era, ¿cierto? Eso. Ah, los retos y desafíos. Como le mencionaba, principalmente establecer qué son enfermedades poco frecuentes por el tema de las prevalencias y para eso también nos serviría tener el registro porque hoy no sabemos, hoy día son puras estimaciones, nos apoyamos harto en la data que ha levantado Uruguay, Argentina, pero sería para nosotros una tremenda ganancia poder contar con este registro porque además nos permitiría hacer política pública, por ejemplo, priorizar por aquellas enfermedades poco frecuentes que son más prevalentes. ¿Ya? O poder agrupar por enfermedades neuromusculares, inmunológicas, qué sé yo. Y poder dar respuesta a lo mejor a los grupos, porque si tenemos una sola persona en Chile con una enfermedad poco frecuente que vive en una región, a lo mejor para el ministerio, hablando desde la política pública, no es costo efectivo derivar un profesional o armar una red de derivación, pero sí generar otras vinculaciones y poder agrupar. ¿Ya? Requeremos fortalecer las institucionalidades, ¿cierto? Hay dificultades de repente para definir las prioridades entre ambas subsecretarías, o sea, hoy sabemos, porque además es lo que está en los medios, es que el ministerio tiene como prioridad cáncer, salud mental, ¿cierto? Listas de espera. Bueno, durante enero y febrero también fue el incendio. Entonces, entrar de repente a articularnos y a tratar de buscar los espacios donde podemos estar y actuar y juntar fuerza, de repente nos cuesta, pero lo hemos ido logrando, ¿cierto? Y los mecanismos de financiamiento, que ahí Tania y Alain van a poder profundizar un poquito más. Voy a pasar rapidito, yo les puedo compartir estas diapositivas, no tengo ningún problema, ¿cierto? Pero hay cosas importantes, por ejemplo, definir las redes de atención, los sistemas de referencia y contrarreferencia, aprovechar el hospital digital, apoyarnos en nuestros países hermanos, o sea, ya tenemos algunas colaboraciones, o sea, estamos tratando de avanzar, creo que en un año desde que estamos con la oficina hemos avanzado bastante. Lo que más rescato que ha servido como un canal de conversación que nos está uniendo, o sea, con Gabriela, con la doctora Pardo, ¿cierto? Con las agrupaciones, con las regiones, o sea, tenemos un lugar
donde juntamos a todos y donde todos podemos conversar y no cambia el interlocutor. O sea, nosotras somos las mismas tres personas todo el rato, entonces sabemos de lo que ya nos pidió otra persona o lo que estamos hablando y eso igual ayuda a que avancemos un poco más rápido. Muchas gracias. Gracias, Tamara.